Según las estadísticas, cerca de un 15% de las parejas tienen algún tipo de infertilidad. Para tratar esa condición hay distintos tratamientos médicos, siendo uno de ellos la maduración in vitro de ovocitos, el indicado especialmente para aquellas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Queremos conocer más de esta técnica y está aquí en el estudio de CNN la doctora Carolina Ortega. Ella es ginecóloga de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco. Doctora, ¿cómo está? Gracias por venir. Hola, buenos días. ¿En qué consiste particularmente esta técnica de maduración in vitro de ovocitos, llevado al terreno de lo más sencillo para que nuestros televidentes lo entiendan? Mira, esta no es una técnica nueva, es una técnica que se ha usado desde hace más o menos 20 años en humanos porque es ampliamente utilizada en veterinaria. La idea de esta técnica es estimular mínimamente los ovarios para poder sacar los huevos y poder trabajarlos y hacer un tratamiento in vitro. Al hacer este tratamiento, los ovarios, como te explicaba, reciben muy poca estimulación, entonces los huevos que están dentro del ovario no se maduran totalmente. Entonces, al sacarlos, por eso se llama maduración in vitro, deben madurarse, terminar su maduración en el laboratorio. Después de madurarse, continuamos el proceso como un tratamiento in vitro clásico. Eso le iba a preguntar. ¿Reemplaza esto, por ejemplo, la fertilización in vitro? ¿Qué diferencia en específico tiene con otro tipo de técnicas o de tratamientos que se hacen? Esta técnica jamás va a reemplazar una técnica clásica de fertilización in vitro. Es una herramienta extra al tratamiento clásico. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas los huevos que no están inmaduros, no todos van a madurar. Y la cantidad de huevos maduros va a ser mucho menor a una técnica clásica. La ventaja es que como estas pacientes, por ejemplo las de ovario poliquístico, tienen tantos folículos en el ovario, jamás con maduración in vitro vas a tener un riesgo de hiperestimular a esta paciente, que es un riesgo que se puede producir con una técnica de fertilidad corriente, clásica. ¿Y qué pasa, perdón, si se hiperestimula ese ovario? Cuando se hiperestimula significa que todos los huevos crecieron de forma exagerada. La paciente va a tener muchos síntomas, puede eventualmente terminar hospitalizada, a veces en ciertos casos muy disminuidos terminar en la unidad de cuidados intensivos. Son casos muy raros, pero existen el riesgo. Y este tipo de pacientes con muchos folículos tienen un riesgo mayor a una paciente con una cantidad de folículos normales de hacer la hiperestimulación. Carolina, jamás ocurre con maduración in vitro. Eso le iba a preguntar, ¿qué ventajas en concreto tiene esta técnica de la maduración? Claro, entonces, como te digo, jamás va a ocurrir un síndrome de hiperestimulación ovárica, vas a tener posibilidades de embarazo. Se ha visto también que eventualmente se pueden mejorar las hormonas que están alteradas en este tipo de pacientes. Adicionalmente, esta técnica puede ser utilizada para pacientes con cáncer, por ejemplo, que desean preservar fertilidad, porque como no necesitas estimular los ovarios, puedes hacer el tratamiento inmediatamente. Entonces, la paciente puede guardar sus huevos para utilizarlos después de su tratamiento de cáncer y no va a estar sometida a los riesgos de las hormonas que tienes que utilizar normalmente en un tratamiento de fertilidad clásico. ¿Cuáles son las tasas de éxito de este tratamiento? Es 50% menos que una tasa de embarazo de un in vitro clásico. El in vitro está alrededor de un 40 o un 50%, con la maduración in vitro está alrededor del 20%. Sin embargo, han salido estudios recientes hechos por grupos de Australia donde han mejorado las tasas de maduración y han tenido resultados bastante similares al tratamiento in vitro clásico. Habíamos interrumpido a la doctora Carolina Ortega, ginecóloga, en nuestra entrevista respecto de esta técnica de la maduración in vitro de ovocitos. Para ir a ese punto vamos a retomar esta conversación. Doctora, gracias por darnos el tiempo para ir a esa noticia, y estábamos hablando de dos cosas que quedaron inconclusas. Yo le preguntaba ¿quiénes son las pacientes, o dicho bien en sencillo, las candidatas más exitosas para ir a esta técnica de la maduración in vitro de ovocitos? Claro, como te explicaba, está principalmente dirigido a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico porque ellas tienen una cantidad importante de folículos y es el grupo que más riesgo tiene de hacer la hiperestimulación ovárica. También pacientes que en tratamientos anteriores ya han presentado síndrome de hiperestimulación ovárica, se les aconseja, se les ofrece la posibilidad de hacer un in vitro, maduración in vitro, y pacientes, como te digo, que desean preservar fertilidad, así con cáncer, así ellas no tengan síndrome de ovario poliquístico,
ya que no necesitas tratamiento hormonal para poder sacar los ovocitos de su ovario. Hablábamos también de las tasas de éxito de esta técnica respecto de otra. ¿Qué dicen las cifras? Que es 50% menor a un in vitro clásico, por lo que el huevo sale inmaduro. Entonces tienen que pasar muchos más procesos para lograr la maduración. Entonces efectivamente es menor, casi 50%, es alrededor del 20% del tratamiento. Pero es una opción que se le debe ofrecer a la paciente. Hay que explicarle que no es la panacea, ¿me entiendes? Pero es una opción que se le puede ofrecer a las pacientes. Doctor, y respecto de los costos, una de las cuestiones que normalmente uno escucha de aquellas parejas que tienen problemas de infertilidad son dos cosas. Uno, son los altísimos costos que significa el intento por transformarse en padres, uno. Y lo segundo, es el tremendo desgaste emocional, de tiempo y de tratamientos que significa intentar muchísimas veces finalmente conseguir la fecundación y un embarazo. Respecto de esta técnica con otros, hablamos de costos económicos y también de costos asociados a lo que yo le preguntaba en términos de tiempo y desgaste emocional. Mira, como la maduración in vitro no necesitas prácticamente casi estimulación hormonal, la cantidad en costo económico de las hormonas es mucho menor. Te puedo hablar en Europa, por ejemplo, se hizo un estudio que aún no ha sido publicado, un in vitro clásico está alrededor de 3.000 euros según este grupo de estudio en Italia, y lo compararon con el IVM, que disminuye casi a 1.700 euros, entonces casi la mitad, por lo que utilizas menos hormonas para estimular el ovario. Con respecto al tiempo, también un in vitro clásico te toma alrededor de 3 semanas, más o menos. Con el IVM en 5 días ya puedes estar aspirando el ovario. Perfecto. Bien, doctora Ortega, le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esta técnica que seguramente va a ser una buena alternativa para las mujeres, para las pacientes a quienes usted aludía. Gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias por invitarme.